Mis hermanitos del coro son de la zona norte, ¿no? De Carcelén. Bueno, buenas noches, mis hermanitos del movimiento Juan 23 de la Arquidiócesis de Quito. Sean ustedes bienvenidos a este nuevo martes de formación, en la que el Señor a cada uno de nosotros, a través de su palabra, a través del instrumento que Él ha elegido esta noche, nos quiere decir algo, mis hermanitos. Por eso, pues, en esta noche quisiera leerles Gálatas 6, versículo 10, que nos dice: por tanto, siempre que tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos y especialmente a los hermanos de la fe. En estos momentos, mis hermanitos, es la oportunidad que el Señor nos brinda de darle la mano a los hermanos, especialmente de la fe, con una llamada, con un mensaje para darle fortaleza a mis hermanos, que eso es lo que todos necesitamos. Vamos a empezar esta noche con la invocación al Espíritu Santo. Para eso le vamos a dar paso a mis hermanitos del coro de la zona norte, Carcelén. Abran sus micrófonos, hermanitos. Hermanitos Mis del hermanitos, coro. prendan el micrófono, por favor, del coro. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Y todos fuerte. Lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor. Y lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname. Poder, lléname, lléname con tu amor. Bueno, mis hermanitos, abramos nuestra mente, nuestro corazón y predispongámonos a recibir el mensaje de formación que está a cargo de mi hermanito Osvaldo Velasco, quien siguiendo con el tema de Cristología, hoy nos hablará de que el mensaje central de Jesús es el reino de Dios. Adelante, mi hermanito Osvaldo. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches a mis hermanitas y a mis hermanitos del movimiento Juan 23. Es una bendición de Dios el estar nuevamente conectados con ustedes, por lo cual bendigo a Dios esta enorme oportunidad. Como dijo el hermanito Andresito,
vamos a seguir tratando los temas relacionados a la cristología y conviene en un primer momento recordarles lo que habíamos dicho la semana pasada. Habíamos hablado de Jesús anunciado en el Antiguo Testamento. Otra de las ideitas era Jesús nuestro Señor fue proclamado como el Emmanuel, y habíamos llegado hasta la anunciación. Sobre todo habíamos destacado el cántico de los ángeles que decían gloria a Dios en el cielo, que es más o menos como un paralelo a esta teofanía que experimentamos en Juan Bautista en el Jordán. Para el día de hoy quiero compartir con ustedes sobre el reino de Dios. Voy a pedir que tengan la bondad de ayudarme para compartir la pantalla y poder hacerles una proyección. Por favor. Ya estoy compartiendo la pantalla, hermanitos. Ya, agradezco mucho entonces. Como les estoy diciendo, el mensaje fundamental es este. El reino de Dios es el mensaje central de Jesús. Y entonces, yo planteo una serie de preguntas ahí para poder ubicarnos en el tema, ¿Qué es lo que Jesús dice sobre el reino de Dios? ¿Cuál es la relación entre la predicación y la práctica de Jesús con el reino de Dios? Esta es una pregunta muy importante. ¿Cuál es la relación entre la predicación y la práctica de Jesús con respecto al reino de Dios? Y planteo una tercera pregunta. ¿Cuál o cuáles son las exigencias de este reino planteado por Jesús? Vamos a ir resolviendo de alguna manera estas preguntas a fin de que orientemos nuestra pregunta. De antemano quiero decirles que muchas veces hemos escuchado, diría yo, un sinnúmero de veces reflexiones y predicaciones de boca de laicos, comprometidos, de sacerdotes, en nuestras misas, a través de la radio, predicadores católicos y no católicos. Por lo tanto, tratar el tema del reino de Dios puede ser que sea un tema que ya hemos escuchado muchas veces. Mi aspiración es que en esta noche vamos a encontrar con claridad los desafíos que este proyecto de Jesús lo realizó a su debido tiempo. Entonces, ¿qué es el reino de Dios? Planteémonos esta primera pregunta. ¿Qué es el reino de Dios? Jesús, como buen israelita, fue educado por sus padres con esta idea del reino de Dios. En su mente y en su corazón, y a medida en la que va entendiendo a su pueblo, va entendiendo su fe y su relación con el Padre, se fueron haciendo más profundas sus convicciones sobre el reino de Dios. Esta idea se aclaró y se profundizó en su mente y en su corazón, y él mismo se siente enviado a anunciar a todos los que quieren escucharle esta verdad sobre el reino de Dios. La mayor originalidad de Jesús en su predicación es precisamente la predicación sobre el reino de Dios. ¿Por qué? Los antepasados de Jesús venían hablando de esto, siempre. Pero precisamente lo original de Jesús
es que es el único profeta judío que afirmó con absoluta certeza, con absoluto convencimiento, que el reino de Dios anunciado y la salvación que esto implica no es una mera promesa, sino una realidad. Y todavía más, que el mismo Jesús es el encargado de hacerlo presente y actuante. Presente y actuante este reino de Dios. Y entonces es muy importante que recordemos lo que sucedió en la sinagoga de Nazaret. Por favor, quiero referirme al texto en el profeta Isaías, en el capítulo 61, desde el verso 3. A ver, pongan atención, es que como están delante de una pantalla, quisiera que ustedes también con sus ojitos pueden seguir la lectura. ¿Qué dice Isaías? El espíritu de Yahvé está sobre mí, por cuanto me ha ungido Yahvé. A anunciar la buena nueva a los pobres me ha enviado. A vendar los corazones rotos, a pregonar a los cautivos la liberación y a los reclusos su libertad. A pregonar el año de gracia de Yahvé, día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran, para darles diadema en vez de ceniza, aceite de gozo en vez de vestido de luto, alabanza en vez de espíritu abatido. Esto dice el profeta Isaías y yo digo, palabra de Dios. Se anuncia la presencia de una persona ungida. Quiero, al analizar este texto, ver tres acciones que se vinculan entre sí. Se vinculan entre sí. Veamos, a ver. La primera, se anticipa una persona ungida por Dios. A ver, hermanitos, permítanme abrir un paréntesis para explicar la palabra ungida. Viene de una palabra hebrea. A ver, aquí el paréntesis va a ser un poco árido y por favor no se pierdan, tomen un sorbito de agua, un sorbito de café, no más que en chicles. La palabra ungida viene de una palabra hebrea que quiere decir mashak, que es un verbo que significa untar con aceite, untar con aceite. Es una acción que se realizaba a los reyes, a los sacerdotes del templo de Yahvé. En el libro del Éxodo, en el capítulo 40, desde el verso 9 en adelante, encontramos la forma como Moisés da cumplimiento a esta disposición de parte de Dios, incluyendo la consagración de los objetos del templo, verán. Es decir, hasta los objetos que eran del templo de Dios había que ungirles para consagrarles. A la persona que se le ungía, se le consideraba un Mashiach, y sigue siendo una palabra hebrea. El sustantivo del consagrado es el Mashiach. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir el Mesías. Por lo tanto, ungido quiere decir Mesías. Mashiach se traduce después al griego como Christus. Pues aquí ya vamos entendiendo algunas cosas. ¿Qué quiere decir Cristo? Quiere decir ungido. Quiere decir Mesías ungido. De aquí se derriba y se concluye entonces que Jesús es el Mesías prometido. ¿Desde cuándo? Desde el libro del Éxodo. Esta es la primera idea que tiene que conectarse con el texto
de este Deutero Isaías que hemos leído. Y este consagrado tiene una misión de ser profeta, que es llevar la buena noticia a los pobres y el anuncio gozoso de la libertad para los cautivos. Este magnífico oráculo revienta la alegría de la liberación y del consuelo por el cambio de situación que se produce. Es anunciar el día y la situación maravillosa de Yahvé que restaurará la dignidad del oprimido. Aunque sea a la fuerza, recuerden ustedes cómo el faraón en Egipto en los tiempos del Éxodo, Dios impuso la bondad por los oprimidos con pestes, con plagas, etcétera, pero logró restaurar la dignidad de los que estaban siendo explotados y de los que, independientemente de su identidad nacional, identidad social, cultural, religiosa, si están conculcados en su derecho, Dios está de parte de ellos para ejercer la justicia. Y la misión, aquí con esto teníamos entonces esta tercera acción que se junta. El juicio de Yahvé trae una sentencia en defensa de los pobres, de los oprimidos, de los afligidos. Por estos y por todas las víctimas se anuncia el desquite y la venganza de parte de Dios como gracia que libera del sufrimiento. No se olviden ustedes lo que decía el profeta en el oráculo. A proclamar la venganza de Dios. ¿Por qué la venganza? No es para coger un cuchillo y para matar, no. Es para restaurar el derecho del pobre. A ver, ahí vamos a pasar un rato más. Y quiero ahora descifrar un poquito más sobre la aclamación esta del profeta Isaías, que ahora se viene al Evangelio de Lucas. Ahora se viene al Evangelio de Lucas en el capítulo 4, desde el verso 16. Vino a Nazaret donde se había criado y según su costumbre entró en la sinagoga el día sábado. Se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el volumen del profeta Isaías, que acabamos de leer entre paréntesis, y desenrollándole el volumen halló el pasaje donde está escrito: el Espíritu del Señor es sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva, me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos, la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrollando el volumen, lo devolvió al ministro y se sentó. En la sinagoga todos los ojos estaban fijos en él. Comenzó pues a decirles: esta escritura que acabáis de oír se ha cumplido hoy. Otra vez mi corazón se inunda para poder decir palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. Y entonces, esta es la soberanía de Dios. El reino de Dios es el gobierno de la soberanía de Dios. Lucas hace suyas aquellas palabras del profeta Isaías para presentarse ante los suyos en Nazaret como portavoz del año de gracia del Señor. Esto es lo importante. Recuerden ustedes lo que dijo el texto un ratito, no se olvidarán. Esta escritura que acabáis de oír se ha cumplido hoy. Y algo más importante. ¿Cómo
puede ser que ese maravilloso oráculo del profeta Isaías acaba de cumplirse en un señor, en un ciudadano de Belén, de Nazaret, de familia de carpintero? Consiste entonces en que este señor de Nazaret es el que trae el anuncio de la buena noticia a los pobres y la liberación a los oprimidos. La declaración de Jesús es precisamente esta escritura que ustedes acaban de escuchar en este instante. En la unción, en la consagración de la soberanía de Dios, la soberanía de Dios es que en el aquí y en el ahora de Nazaret está el ungido. En el aquí y en el ahora de Nazaret está el lleno del Espíritu, el poseído por el Espíritu de Dios. En consecuencia, la esencia de su ministerio es la propuesta sobre el ¿para qué Dios le ha enviado? ¿Y para qué Dios le ha consagrado? ¿Y para qué Dios le ha hecho Mesías? La conclusión inmediata es: Jesús vino a vendar los corazones rotos, a pregonar a los cautivos la liberación, a dar la vista a los ciegos, a los oprimidos, a los cautivos, a decirles que son libres, a proclamar el año de gracia del Señor. Quiere decir entonces que Jesús es el tiempo favorable de Dios. Recuerden otra vez a Isaías. Es el que hace la proclamación del tiempo que está a favor de Dios. Jesús, es el que viene a anunciar a este Dios que se inclina favorablemente hacia el desventurado. Significa que Dios es compasivo y tiene lástima. Es el ser que por amor, voy a decir una frase, se abaja, se dobla, o mejor se doblega para levantar, para elevarle al caído, al desfallecido, al postrado, al rendido. Quiere decir, graciablemente, se inclina para recoger lo que está caído y lo que está perdido. El año de gracia es dar a conocer a Dios desde la situación del caído. Quiero pedirles, hermanos, que hagamos un esfuerzo para sentir por dentro nuestro retiro un momento dado. Recuerden ustedes cuando sentíamos que estábamos caídos, que estábamos destrozados. Recordemos las charlas de nuestro amado viernes en la noche. Este año de gracia es dar a conocer a Dios desde la situación del caído, del despreciado, del explotado, del abatido, del ninguno. Si ustedes me permiten otro término, del ninguneado. Dios se pone en ese plano del ninguneado. ¿Para qué? Para poder levantarle. A ver, yo me perdí un ratito. Ahora creo. Este es el año de gracia del Señor.
Vamos a ver un poquito más. En esta lámina quiero descifrar un poquito más esta proclamación de Cristo Jesús. Jesús, tomando a Isaías, nos hace ver como que existen unos 4 grupos que son, podríamos decir, los destinatarios, los beneficiarios de su presencia, los beneficiarios directos de este año de gracias. ¿Y quiénes son? Los pobres. ¿Y qué son los pobres? Los que carecen de medios básicos para una vida digna. Esos son los pobres. Primer grupo. Los cautivos. ¿Quiénes son los cautivos? Los endeudados, los que carecen de recursos, incluso los recursos económicos, para afrontar, carambas, cuando no tenemos plata no sabemos cómo enfrentar nuestras deudas. Y por eso muchas veces estamos privados de la libertad, porque no tenemos la plata. Es el segundo grupo. El tercer grupo, los ciegos, los que carecen de visión. Y en este grupo también están todos los enfermos. Recordemos nosotros los milagros de Jesús. La próxima semana yo voy a hablar sobre los milagros de Jesús, haciendo una clasificación. Tengo alguna cosa preparada bonita para la próxima semana. Permítame, hermanitos, hacer una propaganda entonces. Y el cuarto grupo son los oprimidos, los que carecen de libertad. Esto en el mundo de Jesús, esto era clarísimo. Era clarísimo. Porque ser viuda era que Dios te ha castigado, verás. El ser pobre era un castigo de Dios. El ser leproso era un maldecido. Esto en el tiempo de Jesús era clarísimo. Y a partir de eso, entonces, tenemos que entender este sentido que tiene la palabra de Jesús. Hoy se cumplió delante de ustedes, en esta persona, la proclamación del año de gracia del Señor. En la persona de Jesús, en su interpretación de la Escritura, en su mensaje evangelizador, se actualiza la intervención portentosa de Dios a favor de los empobrecidos de la tierra y en contra de los que se han enriquecido a costa de ellos. Solo permítanme abrir un chiquito paréntesis. ¿Cuánto dolor están causando aquellos que se han robado los recursos de los hospitales? ¡Cuánto dolor! Miserables. Miserables. Y aquí tenemos otra cosa que dice Jesús. La opción de Jesús. La opción de Jesús, por ejemplo, cuando les recoge a los discípulos y les lleva para hacer oración, les dice las bienaventuranzas. Eso está creo que está en el capítulo 6 de San Lucas. Delante de los discípulos, Jesús hace una proclamación de la voluntad de Dios, que es la misericordia y la preferencia de Jesús por los marginados. Hay que señalar aquí, o tal vez otro peligro que a veces tenemos, incluso nosotros como retiristas. A veces como creyentes decimos, un creyente medio comodón podría decir yo, que cuando se topa una visión desde esta perspectiva
del profeta Isaías y de la proclamación de Jesús en Nazaret, algún creyente medio comodón dice, creo que están manipulando la palabra de Dios. Entonces conviene aquí adecuar, señalar que Jesús mantiene una coherencia con todos los anuncios de los profetas. Incluso con la oración de su mamá. Los estudiosos de el Magnífica dicen que no era propiamente de María, sino que María oraba mucho la oración antigua de las mamás que enseñaban a sus hijos. Proclama mi alma la grandeza del Señor, porque ha derramado su espíritu, porque se ha fijado en la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Entonces, esto para Jesús es clave. De tal manera que a aquellos hermanitos, aquellos creyentes, a veces las autoridades religiosas también, cuidado, esto no es manipular la palabra de Dios, sino ubicarnos, yo no diría en los zapatos de Jesús, sino más bien ubicarnos en las sandalias de Jesús para poder entender la voluntad de su Padre. Claro, no es otra cosa. De tal manera que a veces nosotros tenemos esta tentación de querer distorsionar de repente lo que Jesús nos ha querido decir en su Santo Evangelio. Ahora, tengo un título en esta lámina, como ustedes ven. ¿Cuál es la clave para que Juan Bautista definitivamente entienda que Jesús vino para proclamar el reino de Dios? Es la práctica de Jesús resuelve las dudas de Juan Bautista. En el texto de San Lucas, en el capítulo 7, desde el verso 18, voy a leer. Sus discípulos llevaron a Juan todas estas noticias. Entonces él, llamando a los 2 de ellos, los envió a decir al Señor, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Llegando, aquellos hombres dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a decirte, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? En aquel momento curó a muchos de sus enfermedades y dolencias y de los malos espíritus, y dio vista a muchos ciegos, y les respondió, id y contad a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, se anuncia a los pobres la buena nueva. Y dichoso aquel que no halle escándalo en mí. Otra vez, hermanitos, esta es la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. Yo he dicho hace un momento, se trata de ponernos no en los zapatos de Jesús, se trata de ponernos en las sandalias polvorientas de Jesús, en las sandalias polvorientas de Jesús, para poder entender entonces que Él vino para proclamar este año de gracia de su Padre. Juan Bautista se encuentra en la cárcel. ¿Y por qué está en la cárcel? No porque se ha robado los insumos médicos, cuidado. No porque ha hecho leyes a su favor. No porque ha puesto jueces a su favor para que me justifiquen el día que yo me largue de este país cargado la plata, transfiriendo la plata a bancos desconocidos.
No, 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 no. Juan Bautista está preso por un adúltero Herodes. En este inmundo sitio necesita saber si Jesús es el Mesías de Dios y por eso envía a preguntar, ¿eres tú el que ha de venir o debemos seguir esperando? Y la respuesta de Jesús es, no es esta respuesta. Dice, yo tengo suficientes contactos en la Corte de Justicia. Yo tengo suficientes contactos en el gobierno. Yo voy a mandar que algún juez te saque libre. ¿No es esta la respuesta de Jesús a Juan Bautista? No. La respuesta de Jesús es decir y hacer lo proclamado por el profeta Isaías. Vayan a decirle a Juan lo que han visto y lo que han oído. Los pobres, a los pobres, se les anuncia la buena nueva. Con toda seguridad, Juan estuvo claro y seguro de la presencia de Dios en el aquí y en el ahora de su historia. Ciertamente que él estaba seguro. También, claro que no es menos cierto que la mente y el corazón humano requieren evidencias. Por eso se entiende la consulta que manda Jesús a través de sus discípulos. Juan Bautista quería tener esa satisfacción humana, esa evidencia. ¿Eres tú el que tiene que venir o debemos esperar a otro? Y como les dije en el título de la lámina, la práctica de Jesús. La práctica de Jesús es la garantía de que el anuncio en el Jordán, cuando bautizaba a los conversos de su pueblo, la práctica de Jesús es lo que despeja las dudas y le aclara a Juan Bautista sobre todo la predicación que realizó a su pueblo en el desierto de Judea, a la que acudieron muchedumbres que venían desde Jerusalén, de Judea, del Jordán, etc. Es la práctica de Jesús la que le aclara. Estamos acercándonos ya para poder terminar. El profeta Juan Bautista no podía quedarse ni quieto ni callado cuando los veía a todos los poderosos, a los legalistas, a los juzgadores fariseos, a los que querían matar con tan solo mirarles. ¿Cómo le miraban los fariseos a Juan Bautista? Lástima que no estamos en directo, pero yo creo que ellos tenían unos ojos de carabina para poder matarle a Juan Bautista. Para ellos, Juan encontró la mejor de las calificaciones, el mejor de los calificativos, perdón. Cuando Juan Bautista les dijo, raza de víboras. Eso les dijo Juan Bautista cuando estaban ahí en el tumulto, perdidos. Este rato se me acaba de cruzar por la cabeza el comportamiento inhumano que tuvieron muchas personas el día de la marcha por la vida. ¿Qué hicieron? Lanzaron excremento sobre los carros, sobre las personas que manifestaban. Lanzaron excremento. No podían haber lanzado otra cosa. Cada uno da de lo que tiene. Y Juan Bautista les dijo a los fariseos, raza de víboras. ¿Quién os ha enseñado a huir de la ira inminente de Dios? ¿Quién les dijo? Dad pues frutos dignos de conversión.
y no creáis que basta con decir en vuestro interior, tenemos como padre a Abraham. Porque yo les digo, dice Juan Bautista, que Dios puede sacar de las piedras hijos de Abraham, de las piedras. Y les dijo también, creo que esta sentencia fulminante, el hacha está puesta en la raíz de los árboles, y todo árbol que no da buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Juan Bautista respira, les queda viendo todavía a estos fariseos, y abre el discurso para todos y les dice, yo les he bautizado con agua. Yo les he bautizado con agua. Pero viene ahora el que les va a bautizar con el fuego. Y aquí viene el sentido del fuego. La purificación, la renovación desde dentro. Este nuevo bautismo en el fuego, para un compromiso leal a la palabra del Señor. Quiero terminar, hermanitos, insistiéndoles que nosotros somos retiristas. Hicimos un retiro en el que pudimos, a través del testimonio de nuestros hermanos, a través de doblar la rodilla, a través de ese hermoso previsto de los días sábados y los domingos, tantas maravillas, tantos gestos, a través de esos habíamos encontrado la voz de Dios que nos constituyó a nosotros retiristas cuando regresamos a nuestra casa. Regresamos en calidad de sacramento para nuestra familia. Y yo quiero que esta noche pongamos nuestra mano en nuestro escudito de retiristas, así, y volvamos a decir esto que dijimos aquella noche, esto que dijimos al final de nuestro retiro. Cristo cuenta contigo y yo con tu gracia. Gracias, hermanitos. Muchas gracias. Agradecemos a nuestro hermanito Osvaldo por la formación de esta noche, en la que nos ha hecho ver que el mensaje central de Jesús era el reino de Dios, ese Dios que nos ha prometido a cada uno de nosotros. Dios le pague, mi hermanito Osvaldo, y a la vez, mis hermanitos, aprovecho para seguirles animando e invitando a cada uno de ustedes a que se unan e inviten a más hermanos, hermanas, a compartir esta formación. Una vez que terminemos con este maravilloso tema de Cristología, comenzaremos con el de Mariología, mis hermanitos. Bueno, mis hermanitos, para despedirnos, ¿sí? Tenemos la presencia de nuestro hermanito Edison Enrique con su esposita, quienes nos harán la oración final para poder despedirnos. Dios le pague, mi hermanito Andresito, igual mi hermanito Osvaldo. El abrazo de hermandad a la distancia hace que a través de estos medios virtuales estemos conectados. Que Dios le bendiga a mi hermanito Osvaldo por compartir la palabra del Señor en esta noche. Y a mí me queda algo muy bonito en el último tema. La práctica de Jesús, incluso, queridos hermanitos, aclara las dudas del porqué de nuestra vida aquí. La práctica de Jesús incluso aclara el por qué fuimos llamados a vivir un retiro. Eso me quedó zumbando. Dios le pague, mi hermanito Osvaldo. Bendiciones y Dios le pague porque Dios, pues, el Espíritu Santo derrama sobre usted la sabiduría que le ha dado. Esos son los hermanitos servidores
de la iglesia, los servidores del movimiento Juan 23. Sí, y acotar lo que dice el hermanito Cristian, el hermanito Andresito, invitar a los demás. Mi hijita ahorita dice mi papi, apenas 70 están conectados, de los 30,000 creo que somos en Quito. Bueno, hay que seguir, invitando, como dice el hermano Andresito, para que por lo menos lleguemos a unos 5,000, vea, sería bonito, ¿no? Sí, pero de a poquito vamos caminando. Dios le pague por ser instrumentos idóneos del Señor. Nos vamos a despedir en esta noche, sin antes pues decirle al Señor que gracias por permitirnos disfrutar de este día, de esta noche, de disfrutar de la salud, de la vida de cada uno de nosotros, de nuestras familias. Que ese espíritu de bondad también nos cuide, nos proteja, que ese espíritu de bondad nos ilumine, que sane a los hermanitos que por distintas circunstancias a lo mejor están contagiados de este virus, ¿no? Pero que la mano poderosa, pues, de Jesús siempre esté con nosotros, sin perder la esperanza, queridos hermanitos, de que vendrán días mejores, y eso así lo dice el Señor. Hay que mantenernos en oración, y por eso vamos a decirle la oración que el mismo Jesús nos enseñó a darle gracias al Padre Creador, diciéndole: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. No nos podemos ir esta noche sin pedir la intercesión de la Mamita María. Por eso le decimos: Santísima Virgen María, Madre del Hijo, hija del Padre, esposa del Espíritu Santo y dulcísima Madre nuestra, concédenos la paz de nuestra patria y del mundo entero. Contamos con la poderosa intercesión de la Mamá María para combatir todos los males, la espada, las calamidades, esta peste del coronavirus, y nos consagramos a su inmaculado corazón, nosotros, nuestras familias, el pueblo ecuatoriano y el mundo entero. Amén. Contigo Voy Virgen pura, y en tu poder voy confiado, pues yendo de ti amparado, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes, y nunca solo me dejes. Y haz que nos proteges tanto como verdadera Madre. Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Una buena noche, mis queridos hermanos. Dios les pague a todos los que se Dios le unieron. pague. Dios les pague en nombre de Dios. Bueno, Dios le pague a mi hermanito Edison, a mi hermanita, a su esposita. Y también agradecerles a mis hermanitos que nos están acompañando el coro. Y no nos podemos ir sin cantarle y a nuestra Santísima Virgen María, que está en el cielo velando por cada uno de nosotros. Mis hermanitos del coro, Dios le pague por acompañarnos en esta noche, y cantemos a nuestra Mamita Virgen para poder irnos en paz a descansar. Claro, y todos desde nuestros hogares vamos a fuerte con las palmas, que nos escucha hasta el cielo. María, tú, intercesora, María, tú, Nuestra Señora María, tú, intercesora, María, tú, Nuestra Señora, eres la gracia viva, Dios contigo, eres la elegida, y tu Hijo Jesucristo, que entre tu vientre te consagró, Madre universal, María, tú, intercesora, María, tú, Señora María, tú, intercesora, María, tú, Nuestra Señora. Santa, Santa María, Madre de Dios, Madre del hombre,
Envía tu fortaleza, ejemplo vivo, perseverancia de Jesús. María, tú, intercesora, María, tú, Nuestra Señora, María, tú, intercesora, María, tú, Nuestra Señora. Y todos vamos fuerte a alabar aquí a Mamita Virgen que nos escucha desde el cielo. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Todos. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Aunque te digan algunos que nada puede cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Con Cristo. Nada, palmas para Cristo y para María, hermanitos. Dios les pague, disculparán, estamos un poquito malos con la señal, pero ya saben, hay todo para Diosito. Que Dios les bendiga. Bueno, agradecerle a mi hermanito Franklin por haber hecho de anfitrión en esta transmisión. Parece que todo hemos salido bien con la bendición de Dios, porque sabemos que todo es para la gloria de Él. Gracias, mi hermanito Franklin, mi hermanito Osvaldo, a mi hermanito Edison, a mis hermanitos del coro y todos los que en esta noche nos han acompañado. Les mando un abrazo inmenso a la distancia y reitero la invitación para el próximo martes, mis hermanitos. Que Dios los bendiga. Muchas gracias a todos, hermanitos, gracias a los hermanos del coro y a todos. Dios les pague, hermano Franklin, hasta vernos. Que Diosito bendiga.